Hello, annyeonghaseyo, yo soy Liyun Y yo soy Lison. y bienvenidos a un nuevo episodio especial de su podcast, Cafecito con Lizun. No, hombre, seguramente se estarán preguntando, a ver, ¿cómo que episodio especial? Espérense. No, es que sí es episodio especial, mis hermanos, porque la razón simple y sencilla. Este año se llevó a cabo uno de los eventos más importantes y polémicos esperados de la historia. Así es. En el presente año se realizó la edición número 33 de los Juegos Olímpicos de Verano con residencia en nada más y nada menos que París, Francia. Así es, y por esta razón vamos a memorizarle un poquito ahí acerca de los momentos más polémicos que fueron un buen. Muchos. Y que dieron mucho de qué hablar en los noticieros, en las redes sociales, en el cafecito con la amiga, el chismecito con la vecina, la reunión con la abuelita. Con Lizun también. También cafecito con Lizun, obvio, porque acá los chismes, claro que sí. No, hombre. Ok, listos, empezamos. Y vamos a estar hablando así como si estuviéramos en vivo y en directo. Con ustedes, Belice. ¿No? Es que espera, eso no era. Belice. Bueno, ok, sí, ya vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, pero ¿qué son los Juegos Olímpicos? Vamos a hablarles un poco de la historia, darles un poco de contexto. Las Olimpiadas comienzan en Olimpia, qué gran sorpresa, de ahí nace el nombre, Grecia en 776 a.C. y se celebraba cada 4 años en el Monte Olimpo. Ahora es como que de ahí viene, ¿no? La razón del por qué se da ese periodo de tiempo entre cada juego. Algunos relatos mitológicos muestran que los juegos dan inicio por Zeus, como una forma de celebrar su victoria sobre Crono. Anoten ese punto importante, es importante. Más adelante vamos a ver por qué. A ver, los Juegos Olímpicos se realizaban en un periodo entre el 6 de agosto y el 19 de septiembre. Entonces, por lo mismo, lo que hacen los griegos es, si se realiza entre 6 de agosto y 9 de septiembre, que en la actualidad aproximadamente es a mediados de año, lo empiezan a tomar como una medida de tiempo, así como empiezan a tomar medidas de tiempo como, no sé, el reloj de arena. O, por ejemplo, acá en México, en la antigüedad, como lo hacían con el movimiento del sol. Bueno, mis hermanos, los que vayan en la escuela todavía, si su profesor o profesora les pregunta, a ver, tú, dame una... Bueno, no les dicen tú. Bueno, no sé. ¿Podrían mencionarme? Bueno, yo no les digo así a los míos, pero bueno. Si me dame una medida de tiempo, no les digan lo mismo de siempre, mis hermanos. No les digan, no, que el reloj de arena, no, díganle, las Olimpiadas. Si les dicen por qué, miren, a ver, las Olimpiadas eran entre esta fecha y esta fecha, entonces lo que hacían era, como es mediados de año, así lo vamos a hacer. Entonces, si les preguntan medida de tiempo, las Olimpiadas, esa es una nueva, ¿eh? Eran como el Mercurio retrógrado de los griegos, ¿no? Ándale, en efecto, así es. Ahora, los Juegos Olímpicos se prohíben. Tracas. Ay. 393 después de Cristo. Es que siempre hay un vecino chismoso que le molesta cuando uno es realmente feliz, porque la razón por la cual empezaron estos juegos eran justamente para celebrar, para festejar, o sea, tener una party así bien chida entre ciudades, y de repente llega este güey. Este güey que se llama Teodosio I, el mismísimo emperador romano, Teodosio I, pero por algo muy absurdo. Y dirán, ¿qué tan absurdo es? Mucho. Y justamente tiene que ver con la religión. Estamos todos de acuerdo que lo que es toda la mitología griega es justamente eso, griega. No se mete, no se inmiscuye a alguna otra religión, solo griega. Y él lo que hace para justificar su prohibición ante estas Olimpiadas es por paganismo. Ahora, tengamos en cuenta que el paganismo es una religión que tiene un buen de tiempo, que estoy casi segura que no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a línea de tiempo con los griegos. Uh-huh. Entonces, pues... y como ya lo mencionaste, o sea, no. Es religión, es porque ¿por qué vas a mezclar una religión con otra, no? O sea, exacto. Y no se está hablando de una religión, estamos hablando de... Más adelante se dio ya el formato de Juegos Olímpicos, no, o sea, ¿cómo decirlo?
Ahora sí que no están hablando tanto de la religión, sino de lo que realmente se hacen en esos juegos. Exacto. Ahora, ya se prohibieron 393 después de Cristo, pero vuelven los Juegos Olímpicos, pero un buen de tiempo después. Estamos hablando del siglo XIX. Adivinen en qué país, mi estimada, ¿qué país crees que sea? No sé. Francia. Ya. En efecto, es en efecto Francia, París. Según la historia, gracias a Pierre de Coubertin. No, dígalo en francés. A ver, en francés, ¿cómo lo dirías tú? Sí, a ver. Pierre Coubertin, ahí está. Ándale. Justamente por ese estimadísimo aficionado al deporte, aficionado francés, es que los Juegos Olímpicos regresan. Ahora, ¿cómo regresan, mi estimada? Bueno, esto es muy importante y tomen nota, porque después de que regresan, ahora sí, el primer Congreso Olímpico ya oficial, para que tengamos los Juegos Olímpicos como los conocemos hoy en día, se celebra, adivinen en dónde. ¿En dónde, estimada? No lo sé, tal vez Francia. Francia, París, 1894, y es el promotor de los Juegos Olímpicos. O sea, estamos sí entendiendo que al parecer Francia tiene demasiado, ¿cómo decirlo?, papel dentro de las Olimpiadas, incluso más que Grecia o a la par. Y esto también nos lleva a que los primeros Juegos modernos se celebran en 1896 en Atenas, Grecia, nuevamente. O sea, estamos en un ping-pong de París, Grecia, París, Grecia. La única diferencia es que las primeras Olimpiadas se realizan en Atenas, Grecia, no en Olimpia, Grecia, que fue donde principalmente inició. Ahora, eso fue en 1896. En 1900 es la nueva sede de los Juegos Olímpicos. Y adivinen dónde fue esa sede, estimada. No sé, está un poco difícil. Creo que puede ser Francia. En efecto. No puede. Así es. Es un ping pong de ir y venir de Francia, la verdad. Sí, es que tiene que estar presente y justamente hoy estuvo presente más que nunca, pero no de una buena manera. Y ahora sí vamos a ir a lo que venimos. Ya tenemos el contexto, ¿no? Un poco de la historia, ya sabemos por qué Francia tiene un papel fundamental en las Olimpiadas. Ahora sí, vamos a la ceremonia de inauguración que dio de hablar a todo el mundo, incluso más que la ceremonia de clausura, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, empecemos con la vivoreada. Empecemos con la antorcha. Bueno, primero lo primero. Assassin's Creed. Empecemos con ¿cuál fue el primer evento polémico de todos los Juegos Olímpicos? Fueron muchos, como ya mencionamos, pero el principal, toda la ceremonia de inauguración. Empecemos con la antorcha. Se hace referencia a un videojuego, a un tremendo enmascarado que nadie sabía quién era. Y llevaba la antorcha, y la antorcha la llevó durante toda la inauguración. O sea, lo fueron pasando como para episodios, pero toda la inauguración lo llevó. Y él justamente es uno de los que hace como la principal referencia a un actual, en la actualidad ya es un deporte, que es el parkour, que justamente se da inicio en Francia. El parkour hace sede, más o menos empieza a avanzar ahí la inauguración y empiezan a avanzar en el río Siena todos los países. Y hay una tremenda equivocación, mis hermanos. Un país se fue para atrás porque dijo, a ver, no, espérate, algo anda mal. Desde ahí dijimos, a ver, ¿qué está pasando, O sea, como ustedes, los conocedores de historia y de historia general en normal, pues sabrán que Corea, pues se dividen ya en dos partes, ya no es como antes que, pues Corea y ya, no. Existe Corea del Norte, Corea del Sur, dos grandes rivales que casi se agarran de los chongos todos los días. Todavía. Sí. ¿Qué pasa? Pasa la balsa de Corea del Norte, bueno, no sé si llamarlo balsa, medio de transporte. El medio de transporte de Corea del Norte y todo, Corea del Norte y sí. Y de repente Corea del Sur. ¿Y qué pasa? Que los anunciadores lo marcan como Corea del Norte. Otra vez. Se hace ahí todo un desliz, el Comité Olímpico francés se tuvo que disculpar y 1000 veces disculparse porque dijeron, no, perdónanos, no fue correcto, sabemos su historia, no fue así, una disculpita. Y desde ahí empezamos mal. Desde ahí empezamos mal, hermanos, porque
¿Quién? No. No. O sea, están viendo que se pelean como buenos hermanos y todavía los confunden. O Fue sea, como, no, espérense. así, ¿cómo se les ocurre a los, como dices, a los organizadores que no pudieron revisar eso? Y todavía les ponen la bandera de Corea del Sur con el nombre de Corea del Norte. Eso estuvo fatal. Fatal. Ahora, seguimos avanzando en la Ujú. inauguración, mi estimada. Me parece que proseguimos con otra que también fue una gran polémica. Ujú. No tanto por lo malo, sino porque nos sorprendió a todos ver a María Antonieta En la inauguración. en la inauguración, ¿sí? Vamos con una canción de Edith Piaf que se llama Les Serres. Ujú. Disculpen mi francés, yo no sabo francés. Podemos ver al Palacio de Versalles, está María Antonieta decapitada. Aquí yo me pregunto, ok, vamos a ponerle pause. ¿Por qué María Antonieta? O sea, estemos de acuerdo en regresemos que... a la historia, princesa de Austria, Sí. Ujú. ¿no? Que después, posteriormente, fue la reina francesa. Revolución Francesa, todo esto. Pero ¿por qué María Antonieta y no a Luis XVI? Que era francés. Él era francés, él era el mero mero, el que estaba ahí gobernando en ese momento. Ya sé que María Antonieta era súper coquette, o sea, es súper icónica, pero aún así me causó un poco de curiosidad, ¿no? Porque si estamos hablando de París, Francia, no sé, ¿es parte de la historia? Sí, y de ahí pasamos a la banda de metal Gojira, Ujú. que es una de las más importantes del momento. Y para nosotros, los que vivimos en el siglo XXI, sabemos que Francia, sobre todo París, o sea, ahorita y toda la vida siempre ha sido como que revolucionarios. Han sido los más rebeldes de los rebeldes, entonces no es de sorprenderse que hayan puesto una banda de metal para inaugurar justamente con esta canción que habla sobre la rebelión, la Revolución Francesa. Que algo que mencionabas es que la dividen la ceremonia como en tipo capítulos, ¿no? Pero hay Ujú. algo que pasa y es como que un poco raro Ajá. en cuanto a los capítulos de Liberté, Revolución, no sé qué. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque, para empezar, si nosotros vemos videos sobre la inauguración, podremos darnos cuenta que inicia de día y termina de noche. Mm. Eso quiere decir, o sea, usualmente las ceremonias sí tardan. No digo que no, porque sí tardan, porque Ujú. tienen que presentar país por país. Todo. La cuestión aquí es que Francia, al aventarse una inauguración polémica, se la voló en cuanto a tiempo. Porque, o sea, literalmente amaneció, atardeció, anocheció, mis hermanos. Sí. Eso es una. Dos, mientras estos eventos empiezan a pasar, que la antorcha, que Lady Gaga, que las Queen, Ay, nos faltó los que Lady María Gaga. Antonieta y todo ese rollo, mientras todos esos eventos pasaban, que fueron muy polémicos, que estaba pasando en el río Siena, los deportistas seguían pasando. Entonces, o sea, si estamos en París, en vivo y directo, pues si yo estoy al lado del río Siena, pues obviamente estoy viendo a los deportistas. Pero ¿qué pasa? Los que estamos humildemente en nuestras casitas viendo la televisión, pues no los vemos. O sea, va a ser más fácil que las televisoras, no nada más de México, sino de cualquier parte del mundo, pues se van a desviar en lo polémico. ¿Por qué? Pues porque es lo que genera, ¿no? Es lo que llama la atención. Sí. Entonces eso, al generar atención, le quita atención a los que realmente la deberían de tener, que son los deportistas. Ujú. Lo único que se hace polémico es Corea del Norte porque pues se la O sea, volaron. y es que fue de lo primerísimo, y como dices, o sea, supongamos que estamos en otra parte, aquí bien emocionados, esperando ver que salga nuestro país, empiezan a poner una rata rosa, y en lugar de ver a nuestros deportistas, vemos eso y ya nos quedamos sin esa inauguración, sin ser Exacto. partícipes de ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Aquí para los que somos mexicanos, pues se la volaron. Porque Eso no no nos pasa vimos. por mear la antorcha. Es que pues viene pasando el medio de transporte, el río Siena, pues las fuentes, mis hermanos, y pues las cámaras, pues no alcanzan ahí a grabarle bien. Entonces, pues se ve la bandera de México, se ve el relajo, pero pues no se ven los mexicanos. Entonces, Algo así se sintió, pero peor para los otros, yo creo. yo creo que sí, porque sí. O sea, hay que tener eso en consideración, mis hermanos. O sea, no está mal el que hayan hecho eso, Ujú. pero o sea, lo que siempre se ha hecho, o por lo menos lo que yo investigué en todas las inauguraciones, es que se les da
esa visibilidad a los deportistas. Ujú. Y también pues hay que tener en cuenta que siempre las inauguraciones se hacen en los estadios, no en un río. Y eso nos lleva a la siguiente parte, justamente. La apertura continúa en el puente, en uno de los puentes justamente, pero lo que hacen es como una especie de pasarela Ujú. que a la vez se convierte en una mesa, o sea, era una mesa multiusos. Pasarela super iconic porque París, Francia, pues ¿qué hay ahí? Todo el mundo de la moda, ¿no? Ya sabemos, la capital de la moda, París, pues obviamente tiene que estar ahí. Y, o sea, la ceremonia empieza con una drag. Y de ahí podemos ver que va avanzando, bailes, flash, luces, cámara, acción, pam, pam, pose, pose. No, hombre, Hablando de brutal. poses. Poses. Y ahí están las drag y un buen de bailarines y diversidad. En pocas palabras, diversidad había ahí. Seguimos con el puente, el baile, vamos con la música. Justamente Francia hagan de cuenta que es como el antro al que van ustedes cada fin de semana. Es Francia, pero a lo grande. O sea, justamente es cuna de mucha música electrónica buenísima de los 90, los que escuchamos música noventera, principios de los 2000, ahí está la música y justamente se hace presente en la inauguración. Música super cool, antro, electrónica de los 90, finales 2000. Y justamente ahí siguen los bailarines. O sea, la música que es justamente francesa tiene que estar ahí presente. Ojo, todo lo que estamos mencionando hasta este momento es francesa. Sí, todo esto es muy, muy francés. Y aquí es donde justamente analizando la ceremonia de apertura nos dimos cuenta, oye, como hay mucha historia así de Francia, pero me habla más de Francia que de los Juegos Olímpicos, ¿sabes? Y aquí ya es donde pasamos. Sí, está el Vogue, también es super drag, y el desfile de modas. Insisto, estamos hablando todavía de Francia. De Francia. Y después viene referencia, A ver, ponle, dale. ¡Armin! ¿Qué es esto? Ya, porque si no, El derechos de autor, mis hermanos. Por favor, quienes saben necesitan sí o sí ubicar esta referencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que yo no entiendo. Polémica con las tías, polémicas con... O sea, Armin con el emocionó. padrecito de la capilla de la colonia. Ok. A ver. Vamos a describirlo, ¿sí? Ya, esa desfile de modas, por así decirlo, esa pasarela se convierte en una mesa, como bien mencionaste, y aquí despertó el interés de muchos televidentes, de muchos que estaban presenciándolo, porque parecía que era la imagen de una referencia a La Última Cena, porque aparecía Papá Pitufo, no puedo decirlo así, en medio, con muchas frutas, flores, una corona de flores, el cinturón, y detrás de él estaban los mismos bailarines, drags, y una de ellas en particular con una como corona, y eso es donde muchos de los religiosos empezaron a decir y señalar que era La Última Cena. ¿Por qué? No sé. O sea, yo creo que vieron corona, mesa, fruta, junta, mucha gente. Pero no había vino. No había copas. No. Y habían mujeres. No todos los hombres. No, eran... La mayoría, o sea, hacemos hincapié en que había drags, porque pues había drags, fue lo que justamente más llamó la atención. Pero ojo, no todas eran drags. Había diversidad. Hacemos hincapié en eso, había diversidad. ¿Con qué nos referimos con diversidad? O sea, también había personas negras, hombres negros, cisgénero, y lo que nos llamó la atención es que incluso había una niña. O sea, de cuando hablamos de diversidad es porque literalmente podías encontrar cualquier persona en esa misma representación. Pero, ¿por qué pusimos la canción? Porque una de las justificaciones que dio justamente los que organizaron esta ceremonia de apertura es que dijeron que no era un retrato de La Última Cena, sino estaban haciendo referencia a Dionisio. Nos pusimos a investigar un poco. Aquí hay un Army, por favor.
Army, que se respeta y escucha este temazo, investigó acerca de la historia y sabe que Dionisio es el dios de la fertilidad, de la festividad, de todo lo que es el relajo prácticamente. O sea, es quien arma las fiestas chidas. Pero ¿por qué Perfecto. nos hizo tanto ruido que dijeran que era Dionisio? ¿Por qué? Porque no es Dionisio, mis hermanos. Para empezar, no puede ser Dionisio. No, porque estamos hablando de Grecia. Ujú. Y Dionisio no es un dios griego. No. De hecho, justamente lo que hace el Comité Olímpico es justificarse que no era la última cena, no era Dios, no era Jesucristo, no tenía nada que ver. No solamente con eso, sino con unos hallazgos que más adelante les vamos a explicar, sino que era justamente la cena de los dioses del Olimpo. El festín de los dioses también. Y que el que estaba en el centro, como lo estamos mencionando ahorita, era Dionisio, pero investigando, o sea, mis hermanos, hay que poner atención en lo que vemos, en lo que escuchamos y realmente investigar. Y no solamente iba para el Comité Olímpico, sino para la comunidad en general, toda la sociedad. Mucha gente se atacó porque, la última cena, que no manches, que se están burlando, no sé qué. Es respetable su punto de vista, pero también hay que analizar la situación. Ahora, punto número 2. El Comité Olímpico de Francia hace referencia a que no es una cena griega de una famosa pintura, la cena de los dioses. El que está en el centro es Dionisio, pero ni siquiera ellos investigaron bien, mis hermanos, porque hemos de decirles que no, ni siquiera era Dionisio. Ojo, Dionisio es un dios griego. No. Sí, Dionisio es dios griego. Ahora, punto a considerar. Recuerden que les dijimos que las Olimpiadas inician en donde Olimpia, Grecia, perdón. Pero el que está en el centro ni siquiera es Dionisio, se llama Baco. Ajá, y Baco es el sinónimo, por así decirlo, el equivalente a Dionisio, pero Baco no es griego, es romano. ¿Y quiénes dijimos que había cancelado las Olimpiadas en 393 después de Cristo? Un emperador romano. No era Dionisio, amigos, era Baco, dios romano. Uh-huh. Ese era el que estaba ahí. Entonces, o sea, todo se empieza a malinformar, la gente se empieza a atacar por ese evento catastrófico que ni estuvo, o sea, se entiende porque intentaron poner pero como la planeación. No solo planeación, sino pensarlo a futuro. Ah, sí. Porque, o sea, hay que tener en cuenta que vivimos en el siglo XXI, la cultura de la cancelación está cañona, el TikTok está con todo lo que da y mucha gente puede tomar la red social para vamos a malinformar y crear más polémica de la que hay, porque seamos honestos, todos los días hay polémicas y todos los días vamos a ver esas polémicas y vamos a hablar con la tía, la prima, la vecina, la amiga, de lo que hay. Quien se atraviese, la del pollo también. Ándale, porque pues la del mercado ahí también hay que sacar. Ahí tiene su virgencita también, entonces, eso me recuerda, y ya le sacas el tema. Uh-huh, en efecto, entonces, o sea, fue un evento polémico, sí, estuvo mal informado, súper sí, de nueva cuenta no era Dionisio, era Baco, es romano, ni siquiera es griego, y los Juegos Olímpicos empiezan en Grecia. Uh-huh. Entonces, si vamos a hablar de la historia de los Juegos Olímpicos, pues vamos a hacerlo de manera informada, vamos ¿no? a hacerlo bien. A lo mejor sí voy a sacar esa pintura, pues no está mal, pero encamínalo bien, mi hermano, porque, uh-huh, o sea, hasta el Vaticano habló, las tías se atacaron, casi se nos infartan, o sea, sobre todo México, que hay que tener en cuenta que más del 80% de la población es católica. Entonces, pues también México se atacó, Italia ni se diga, o sea, la mayor parte del mundo es así, ya las nuevas generaciones pues casi son ateas, pero todavía habemos gente con alguna religión que dice, a lo mejor no católica, a lo mejor cristiana, a lo mejor musulmana, o sea, pero pues al final de cuentas se atacan. Entonces,
Vamos a hacerlo bien. Y como dices, o sea, estuvo un poco fuera de contexto, porque si tú quieres representar algo, pero te estás yendo por el lado equivocado de la historia, como que a más allá de desinformar también confundes mucho a la gente, así que no es culpa de quienes también les atacaron, ¿no? Porque es lo que ellos conocen. Pero si ni los que hicieron esa escena sabían exactamente el contexto de quién era ese dios, pues todo estaba mal. De Hay hecho, que fue leer. esta representación de la pintura junto con María Antonieta, dos de las cosas mucho más polémicas, tan solo en la apertura, y aparte la que viene a continuación, que la confusión de Juana de Arco. Ajá, porque, a ver, no nada más esa aparición María Antonieta, que lo ponen como ícono francés, sino también otro ícono francés, Juana de Arco, en la historia de Francia. Pues de nueva cuenta se apareció en la religión. Los que... Bueno, los fanáticos religiosos. Sí. Ahora, los que hemos leído la Biblia y los que no, pues a lo mejor que son conocedores sabrán que existen, si mal no recuerdo, son jinetes del Apocalipsis. Tres jinetes del Apocalipsis, y uno de ellos es el que se encarga como de la muerte. Juana de Arco se convierte en un jinete, o lo convierten en un jinete del Apocalipsis, porque, o sea, cabe aclarar que al momento de meter o de dar a entender la última cena y el jinete, pues, y la decapitación de María Antonieta, como que sí llega un momento en el que las personas que son creedoras de, ¿cómo decirlo? De historias, las teorías conspirativas. Ándale, de teorías conspirativas, exacto, pues empezaron a pensar que pues Francia es un país Illuminati y pues a que ahí le iban a meter la controversia. Por eso la Torre Eiffel es un triángulo, no. No, sí, estuvo cañón ahí. Ojo, no era el jinete. Gracias a Dios, no era el jinete. No. Era Juana de Arco. El problema fue que pues a Juanita de Arco no se le vio la carita, entonces... no sabemos, o sea, se dice que fue la representación de Juana de Arco, como dices, el ícono también de la historia de Francia, pero también nos llama mucho la atención porque ahora sí la toman como heroína, sí en su tiempo la acusaron de traidora, la quemaron viva, o sea hasta Wikipedia... La Mulan de Francia, casi. Ajá, porque o sea, hasta Wikipedia la pone como una gran heroína francesa, ojo. En una parte de la historia se conoce que Juana de Arco empieza a tener visiones, empieza a ver a un arcángel y todo el rollo, entonces pues visiones, bruja. Entonces quemar viva. Juana de Arco pues muere desgraciadamente quemada por creencia de que era traidora, de que era una bruja, y pues desgraciadamente muere, y pues Francia la toma de esa manera, como una bruja, como una traidora, como una mujer en una guerra, pues no, o sea, como tú dices, la Mulan de Francia. La Mulan de Francia, y lo que llama también la atención es, ahora sí ya le están poniendo atención a las mujeres que marcaron la historia de Francia, con las estatuas y no solo con Juana de Arco. Exacto. Pero ¿por qué se tardaron tanto tiempo? Y estamos regresando al punto inicial. Ok, gracias por mostrarnos un poco de tu historia, de tu cultura, Francia. Muchas gracias. Pero venimos a ver los Juegos Olímpicos, te recuerdo, ¿no? Y entonces, ¿por qué no me sacas más cosas de los Juegos Olímpicos? O incluso, ¿quién cantó? Celine Dion. ¿Y de dónde es Celine Dion? Canadá. De Canadá. Canadá. O sea, ni Lady Gaga era de Francia. Ajá. O sea, mira, a lo mejor dirán, no, pues, no manches, es un punto, pues, al azar. A lo mejor sí. Digo, lo que usualmente hacen en los Juegos Olímpicos es que, pues ya que estamos acá, pues vamos a preservar un poquito nuestra cultura, que nos conozcan. Por ejemplo, Inglaterra, ¿quién canta Spice Girls? Son inglesas. Ándale. ¿Quién canta más? Mis poderosísimos Queen. Digo, Freddie Mercury estuvo ahí en una pantalla, pero estuvo. Freddie Mercury estuvo y eso nadie me lo va a negar. ¿De dónde son? Bueno, Freddie no era de Inglaterra, pero está ahí. Pues la banda es inglesa, ¿no? Él al final tuvo sus papeles de Inglaterra. O sea, procuramos eso, o procuran eso, promover la música que es de ahí. A lo mejor sí pusieron la música electrónica.
Ah, bueno, es francesa. pero eso sí es muy de Francia. Sí, hubo cantantes de ópera francesas. Ujú. Lady Gaga, pues, o sea, también armaría una controversia porque pues su vestuario era Dior, Bueno, de moda, porque sí, moda y historia ahí choca moda, bastante. sí, Y porque también otro artista que sí fue francés y sí apareció justamente en uno de los momentos importantes y polémicos fue Gojira, que es una banda francesa. O sea, ahí sí bien, y pero Dionisio. después me sacan a Celine Dion. Ajá. Entonces, digo, Celine Dion canta en francés, pues, Ujú. o Se sea, está agradece, cool, se agradece porque está adaptándose al contexto del momento. Pero pues cierra Celine Dion, todo cool, digo, Celine Dion, la neta, yo sí, o sea, a lo mejor dice Celine Dion no es francesa, pues sí, la neta, yo como espectadora, yo sí le aplaudí, güey, porque y Celine Dion ya no cantaba y Exacto. cantó. Los que conocemos a Celine Dion Entonces, dijimos, ¿qué pasó aquí? o sea, la mujer sí se la voló. Incluso pudo haber sido por eso, pero incluso dentro de la misma ceremonia no podemos decir, todo estuvo fríamente calculado porque nos dimos cuenta que hay muchos detallitos que sí no concordaban. La representación, lo que querían dar a entender, incluso tiene doble sentido y al mismo tiempo estaban como que muy dispersos. Querían llevar la inauguración por capítulos, pero mientras estábamos viendo al Assassin's Creed aquí corriendo en parkour al estilo Ladybug y Canoa, muchos países se perdieron de su momento en pantalla grande, etc, etc. Pero eso solo fue en la ceremonia de apertura. Todavía no acabamos. No. Ahora nos vamos a ir con, ahora sí, el deporte. Lo polémico. Bueno, más polémico también. Todas las circunstancias que sucedieron ahora sí dentro de los juegos y con los participantes, los deportistas. Ahora, hay que aclarar algo. O sea, ya aclaramos la historia de los Juegos Olímpicos, sí, porque pues es necesario, pero también hay que recordar algo. En los Juegos Olímpicos modernos, bueno, también en parte de la historia, pero ellos lo que hacían era como entre las comunidades que había en Grecia. Si nos vamos a nivel internacional, Juegos Olímpicos modernos, actualidad, los Juegos Olímpicos se crean para fortalecer y recordarle a la humanidad la paz mundial, la unión mundial entre todos los países que participan. Pero se crea una gran controversia. Otra. Rusia e Israel. Sabemos bueno, no vamos a decir la palabra porque pues YouTube, pero sabemos que hay un conflicto ahí con Rusia, con otro país, Israel con también otro país, son situaciones complicadas. ¿Qué pasa? Rusia no puede competir con su bandera. Y esto ya tiene tiempo, no es solo en estos Juegos Olímpicos. No, o sea, y también hay que recordar que esta situación con Rusia no es de este año, ya tiene más tiempo. Israel, ese sí es de este año. Pero ¿qué pasa? Rusia no puede competir con su bandera, pero Israel sí. ¿Qué pasó Entonces, ahí, ¿qué pasa ahí? Mucha gente pues estaba atacada de que Rusia concursara, participara, de que Israel también por la situación estuviera ahí participando y dicen, no, pues, ¿qué están haciendo acá, no? Hay que recordar que los Juegos Olímpicos promueven la paz mundial. Digo, si están ahí por algo es porque les están dando esa oportunidad, ese chance de participar y de promover, pero a la vez genera la controversia de que, pues si están en plena situación complicada, entonces, ¿por qué están acá? Si lo que ustedes están promoviendo es lo contrario a lo que nosotros queremos. Además, lo que dan a hablar es que, justamente, queramos o no, sí se termina metiendo mucho el tema de la política. Y hay que ser honestos, o sea, los deportistas son deportistas. Ya el asunto político de cada país es una situación diferente porque, como por ejemplo con Corea del Norte, muy triste la situación de sus deportistas porque ellos nada más fueron a competir y regresaron casi regañados incluso cuando habían ganado. Porque esa es otra polémica. O sea, resulta y resalta que a los deportistas llegan a Corea del Norte, tienen que someterlos a exámenes hasta psicológicos. ¿Para qué? Para cerciorarse de que la ideología socialista, si mal no recuerdo, corríjanme si estoy mal, creo que es comunista más bien, pues, es cerciorarte queriendo decir que es socialista. O sea, dando hincapié a que ojalá y les hacemos estos, o sea, veamos esto.
soy deportista norcoreano, llego a mi país y me van a hacer un examen para cerciorarme de que siga teniendo la misma mentalidad de antes, de que me fui. O sea, mucha gente se enterneció por ver a los competidores en un país diferente, porque, ojo, darle a un norcoreano la oportunidad de salir del país, o sea, es casi imposible, porque tienes que ser un diplomático para que eso pueda pasar, y hasta los diplomáticos, pues les cuesta trabajo. Pues entonces, imagínense ellos. Ahora, ellos salen, están en su medio de transporte y en la inauguración del río Siena, y están viendo a la gente, están viendo un mundo completamente diferente, conociendo gente y cultura completamente diferente. Es como un bebé cuando le das un dulce por primera vez, o sea, se va a emocionar, va a decir, no manches, este es un sabor diferente, sabe rico, sabe dulce, me gusta, me agrada. Pues obviamente van a pensar lo mismo. Entonces mucha gente se enterneció y dijeron, qué bueno que están teniendo la oportunidad de ver algo diferente a lo que viven. Llega a Corea del Norte, terminan las Olimpiadas y les dicen, vamos a hacerles un examen para checar que no lleguen revolucionarios como Francia se caracteriza. Así de, es que los contagiaron, o sea, ni siquiera oye, felicidades por tu medalla, no, luego así de, te voy a someter. Exacto, entonces ahora lo que querían checar justamente con ese examen es, si llegan con una mentalidad diferente, lo que vamos a hacer es, los vamos a tener que castigar. O sea, ellos no tienen la culpa porque, pues, independientemente de que les están dando el chance, o sea, es cognitiva y emocionalmente imposible que eso no ocurra, o sea, no es como que le digas a tu cerebro, a ver, cerebro, emocionate, porque pues no, eso no pasa. Y es que tristemente choca no solo la religión con todos los países, sino también su cultura. Y eso, como dices, le afectó a Corea del Norte, le afectó a Rusia, le afectó a Israel también. Pero también habían otros atletas que salieron también muy afectados con esta situación. Por ejemplo, o sea, la religión musulmana pues no sanamente se da ahí, sino que, o sea, puedes estar, no sé, en Estados Unidos y puedes ver a un musulmán, o sea, no es como que esa religión sea específicamente de un área geográfica en específico. En Francia hay atletas francesas que son musulmanas y que, o sea, cuando vemos, o sea, no a todas, pero sí la mayoría de las mujeres musulmanas, pues las vemos con un velo. En esta ocasión, el Comité Olímpico francés les prohibió a estas mujeres francesas musulmanas que usaran su velo. Ojo, para las mujeres musulmanas el velo es religiosamente imposible quitárselo, y no nada más religiosamente, sino porque ellas lo usan no tanto, o por lo que yo he conocido y he sabido de las mujeres musulmanas, es que ellas lo usan por amor a Dios y por amor a sí misma, no tanto por el machismo que llegan a vivir, sino porque es como una forma de protegerse y de amarse a sí misma. Entonces les están prohibiendo eso, no solamente desde el lado de la religión, sino algo importante para su persona, para su alma. Entonces es como de, no, espérense. O sea, al final una deportista que es nadadora, le dieron el chance de cubrirse la cabeza, pero sin un velo, solamente que se cubriera la cabeza como pudiera, como Dios le diera a entender, y así participar. Pero solamente así pudo. O sea, el velo no, se lo tuvieron que quitar. Y pues eso no se vale, hermanos. O sea, es no solamente religión de manera global, sino también de manera personal lo que tú profesas. Exacto, y pues como de maestro de ceremonias, quienes residen ahí, como dices, entonces, pobrecitos de las personas, porque tú vas en buen plan, quiero competir, quiero conocer gente nueva, vas a conocer otro país y te terminan atacando nada más por ser parte de ese país, por tener ese tipo de creencias, por tener ese tipo de pensamientos. Entonces, estamos haciendo todo lo contrario de lo que realmente significan los Juegos Olímpicos. Ahora, también no solamente regresan con una religión dañada, sino también con un sistema inmunológico con enfermedades dañadísimo, cañón. ¿Y esto en dónde pasa, mi estimada? ¿Por dónde no? ¿Por dónde no? Empezamos por uno de los que con eso es bastante bien. Fueron millones de los que se invirtieron. Es como, iba a decir el río Toyac. Pues el río Sena, pues.
¿qué pasó ahí? La contaminación del río Sena, a pesar de una inversión millonaria, ¿sí?, para limpiar y habilitarlo a las competencias de natación en aguas abiertas, algunos atletas se enfermaron tras nadar en él debido a los altos niveles de contaminación, lo que generó críticas hacia la organización. Y, o sea, desde antes de que llegaran a competir ahí mismo en ese lugar, según la alcaldesa, me parece, se dijo, no, está limpio, es posible nadar ahí, se metió, nadó, que esto, que el otro. Ok, hay que tener en cuenta que el río Sena no es de, el año pasado para acá ya se contaminó, no, es de casi siglos. ¿Por qué? Hay desechos de bicicletas, de automóviles, me parece que también me apareció una noticia habían bastantes parisinos que en protesta para que no limpiaran el río Sena, justo cuando se iba a meter a nadar la alcaldesa, todos iban a defecar al mismo tiempo, para que llegaran todos sus desechos al río Sena, aun cuando ya lo habían disque limpiado. Y pero obviamente eso no solo afecta a su gobierno en todo caso. Los que realmente salieron afectados fueron los deportistas que sí, a huevo, sí, participaron en la natación. Natación en aguas abiertas. O incluso hubieron varios que por aquí terminaron el recorrido, empezaron a vomitar, porque es que eso estaba súper cañón. Sí, no, o sea, de plano a una de las participantes, de plano le detectaron una bacteria ahí extraña. Y que se la detectaron. Que está cañón, y exacto, y que se la detectaron. ¿Qué hubiera pasado si no? Uh-huh. O sea, muchos presentaron síntomas, como dices, al momento, otros al día siguiente, y... O sea, fue una brutalidad ahí, pero cañona. Y es que a mí me llama la atención cómo descontaminaron si todavía siguen las conexiones para el drenaje. Uh-huh. Todavía siguen llegando al río. O sea, todo ese tiempo y recibir tantos extranjeros y que estén todos al mismo tiempo defecando, ¿de qué sirvió tu descontaminación si simplemente el hecho de tenerlos ahí ya los contamina? O sea, sí, nos dicen, sí, tenemos ratas, la pintamos de rosa, pero eso no es como que motivo de orgullo. Y todavía exponer a los atletas, no solo a los de París, Francia, sino a los de todo el mundo, se me hace algo como que muy hipócrita, tal vez. Tal vez. Y es que ahora, también como mencionas, otra cosa, Francia, en la ceremonia, justamente cuando aparece Lady Gaga, aparece el cancán, todo rosa, aparecen ratas rosas, pero o sea, no legit ratas rosas, o sea, eran como... ¿cómo se? Botargas de ratas rosas. Ajá. Y dicen, pues miren, para que vean que en efecto, como dicen las malas lenguas, sí tenemos ratas, sí, amigo, pero... O sea, eso, como dices, o sea, no es un símbolo de orgullo, sino es de falta de higiene y de infraestructura ahí y de conciencia. Y ahora, las ratas, que son animales antihigiénicos, o sea, culpables de la peste negra, uh-huh, esas no las tapan, pero a las personas que viven en la calle y que tenían asilos específicos para ellos, para que pudieran llegar y tener dónde dormir y dónde comer, los tuvieron que sacar, que casi correr, transportarlos en camiones para que los turistas no los vieran. O sea, eso sí lo esconden. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, no esconden su mala higiene, su mala organización con respecto a tener todo el lugar de donde iban a llegar los extranjeros en condiciones óptimas, pero sí sacan a la gente. Y o sea, se supone que a los turistas, ahora, como dices, gente. O sea, como dices, hasta los turistas en buenas condiciones, pero los atletas no estaban en buenas condiciones. Uh-huh. O sea, todos vimos, todas y todos vimos al poderosísimo nadador italiano Papasuti, que no, o sea, se volvió a virar, que casi ¡wow! Y resulta que él es uno de los que protesta de las malas condiciones que tienen, en los que los tienen hospedados a todos los atletas, y él toma la sabia decisión y triste decisión también de irse a dormir al parque, porque sintió que fue la mejor decisión para él mismo que dormirse en un hotel en el que lo tenían pero mal.
Es que decían que no ofrecían el confort adecuado, la verdad. O sea, con camas incómodas, mala alimentación. Habían unos con sus testimonios que decían que incluso los mosquitos toda la noche no les dejaban dormir. Según las camas, dicen que eran para que no tuvieran sexo. Las camas de cartón. Ujú. Ay, perdón. No tuvieran relaciones sexuales. Sí. Pero, pensando desde esta manera, ¿por qué les darían el confort adecuado a los deportistas que son sus contrincantes? Fue la idea que me dio mi abuelito. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque no querían que descansaran para que no rindieran en esas competencias. Pero pues resultó que, por ejemplo, él Salió ganó parejo, el oro. y le salió parejo a todos porque no solo afectas a los deportistas extranjeros, sino también a tus propios deportistas. Y a tu propia imagen. Uh-huh. Ahora, esa es otra. Ahora, por ejemplo, hubo ahí una situación con una participante, si mal no recuerdo, colombiana, Tatiana Rentería, que pasa que gana medalla, está celebrando, corre su bandera, ¡woo! ¿Y qué pasa? Que la empiezan a cancelar, la empiezan a regañar los del comité, que por qué está celebrando si no puede celebrar en el momento, dentro pues sí, del podio, no lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Que hay imágenes de otros deportistas, tanto hombres como mujeres, que ellos sí pueden celebrar en el podio, sí pueden sacar su bandera y no les dicen nada, pero ellos sí le dijeron. O sea, es algo que no tenemos como muy claro si fue porque, o sea, ella pensó que fue ¿Racismo? Fue racismo, que fue porque era pues colombiana, pero también no sabían si es porque era mujer. O sea, no lo especificaron, solamente le dijeron, tú no puedes celebrar, no puedes sacar tu bandera, pero los demás se pueden. Que por cierto, una de las participantes más atacadas en estas Olimpiadas fueron justamente las mujeres. Uh-huh. Y ahí eso nos lleva a otro punto. Boxeadoras acusadas de ser transgénero. ¿Y quiénes decían que eran transgénero? Las mismas personas que son conservadoras. Porque decían, es que ella no puede correr así de rápido, seguro es hombre. Les pedían estudios para demostrar que eran mujeres. En el caso de las boxeadoras Imane Khelif de Argelia y Lin Yuting de Taiwán, fueron objeto de una controversia cuando en redes sociales se les acusó falsamente de ser transgénero, lo que resultó en una ola de ciberacoso hacia Khelif, por ejemplo. Uh-huh. O sea, solo porque decían que no, entre comillas, no se veía como una mujer. Pero ¿cómo se ve una mujer entonces? Y no solo le pasó a ella, también a la que ganó en judo aquí en México. Uh-huh. Ahorita les digo el nombre, pero fueron de las más atacadas por su apariencia y por su rendimiento como atletas. O sea, sí estamos hablando de que cuando son atletas son personas, no por casi decir superhumanas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque para adaptarse a los deportes que practican, los cuerpos sufren demasiados cambios. En el caso de Imane Khelif, tenía no un exceso, sino tenía un porcentaje más elevado de testosterona, que es una hormona que tenemos todos, hombres y mujeres. Solo por tener una pequeña cantidad de más ya estaban diciendo que era hombre. Y porque su contrincante se rindió a los 45 segundos de empezar el ring. O sea, aquí hay que tener dos puntos en claro. Uno, Imane Khelif viene de qué país? De Argelia. Que es un país hiperconservador, que es casi imposible que siquiera, no solamente una persona trans, sino cualquier perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, pueda hacerse visible en ese país. Uh-huh. Y sobre todo en el extranjero. ¿Por qué? Pues porque si eres un olímpico, pues tienes ojos de todo el mundo encima de ti. Y sobre todo de tu país. Entonces, ella, al ser de Argelia, si empiezan con esta situación de que es trans y es trans y es trans, pues no solamente la va a preocupar por su medalla, porque tengo entendido que ganó la medalla de oro, sí. Si mal no recuerdo. O sea, está en peligro de muerte uh-huh. por una controversia tonta que no solamente creó la deportista con la que compitió, uh-huh. sino también la sociedad en general. O sea, hay que ver la capacidad que tiene no solamente uno como persona, sino también las redes sociales y los medios de comunicación al hacer este tipo de acusaciones falsas.
casi se pone en peligro la vida de una mujer por una controversia realmente muy tonta. Sí, de hecho, ahorita les voy a decir el nombre de la que participó en judo. Su papá tuvo que salir a las redes sociales para incluso subir fotos de su hija de niña, ahora sí vestida y actuando como niña, para demostrar que es una mujer cisgénero. Y lo que más me llama la atención es que las personas que son conservadoras decían, sí, es hombre, pero ¿en qué momento dijeron que iban a participar, no? Porque supongo que al ser este tipo de olimpiadas, París, rebelión, bla, 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 así como tuvieron una ceremonia muy polémica, luego le hubiera salido la polémica de que están dejando participar personas trans en estas olimpiadas, así como fue en Miss Universo. Exacto. Luego dijeron, va a participar una mujer trans, y todo el mundo se atacó. Hubiera sido lo mismo en las olimpiadas. Y nada más porque no son trans, también se enojaron. Exacto. Dijeron, ¿cómo es posible que tenga esa fuerza, que no sé qué? Ahora, punto número 2. Se hizo para los conocedores de K-dramas y los que han visto 25-21 sabrán de la competencia de Nahido con su entrañable amiga. ¿Y qué pasa? Que la amiga pues se ataca porque no gana la medalla. Bueno, aquí hay un spoiler, ojo. Y hace berrinche y resulta que la ganadora Nahido de su medalla de oro, que tanto había añorado, resulta que la opaca porque genera la controversia de que no la había ganado realmente. Sonó hiper similar y no nada más en esta situación, sino en otras competencias que por el, llamémosle berrinche, de una competidora que no supo perder. O sea, tú que te esforzaste por ganar tu medalla de oro, que entrenaste todos los días, que a lo mejor no dormiste bien, que, o sea, todas las condiciones en las que te tuviste que adaptar para entrenar y poder ganar tu medalla, se vayan directo al caño porque la otra no supo perder o la otra o el otro competidor no supo perder y ahora mi medalla ya no vale nada. Sí, es que fue súper feo, o sea, si tú no estás en condiciones, si vas ahí a competir es porque lo vas a hacer bien, ¿no? Recalcamos el punto de que lo estamos haciendo por amor al deporte, para conocer otras culturas, para convivir con ellas, no para atacarlas, porque incluso hubieron varios que según decían que había espionaje o que incluso había traición entre países con tal de asegurarle la medalla a otros. Ya recordé, la mexicana, porque dicen en la Constitución, me parece, hijo de mexicana es mexicano. Prisca Agüiti, ella fue la campeona, la que ganó medalla en judo, y pasó exactamente lo mismo que Imane, que dudas con respecto a su sexualidad, solo por no parecer mujer. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué atacaban tanto a las mujeres? Incluso había uno, no recuerdo de qué era, violador. Y a él sí le aplaudían. Ahí mismo dentro de los juegos, y tú dices, esto ya no me está cuadrando, ¿no? O sea, ahí también hay que tener conciencia de que si eres responsable de un comité debes de saber quién está entrando a tu comité, ¿no? Y no solamente parte del comité, sino también de tus deportistas, porque se supone, ojo, no voy a generalizar, es la idea que yo tengo desde mi información, desde lo que yo sé, de lo que he investigado, que se supone que si eres deportista debes de tener una cierta disciplina. Y no solamente disciplina para realizar tus actividades cotidianas, sino también en tu salud mental y en cómo tú vas a pensar para poder ganar y cómo tomártela. Y siento que eso es algo que hemos visto incluso en, por ejemplo, los que son mexicanos y han visto el programa Hexatlón. Hay mucha situación ahí en el sentido de que justamente se pelean equipo rojo, equipo azul, pero resulta que ninguno de los dos equipos, los concursantes demuestran saber perder, saber decir, perdí, voy a hacer lo mejor que pueda para poder mejorar, pero resulta que mejor le vivoreo al otro. No le vivoreo al otro. Para que... Ajá, exacto. Es que hubo mucha corrupción dentro de todos los juegos, en casi todos los deportes. Que no lo hayan pasado en televisión o lo hayan querido exponer como otras situaciones es otra cosa. Porque incluso lo que mencionas de el nadador,
O sea, salió en las noticias, pero porque él contó su anécdota. No iba a decir París, mira, adivina qué, no quiso dormir aquí en la cama que le dimos, prefirió dormirse en la calle. Exacto, que fácilmente pudo haberlo hecho, Ujú. pero para hacer quedar mal al deportista. Exactamente. Entonces, pues, o sea, no, mis hermanos, o sea, aquí hay, les digo, hay como muchas controversias, algunas bastante tristes. Por ejemplo, también hay otra de una croata, Barbaria Matic, que si mal no recuerdo, creo que así es el apellido, Matic. ¿Qué pasa? Que su padre lo detienen por un beso no consentido. Ojo, la historia va más o menos así. Se supone que su papá se encontraba en un área en el que él no tenía que estar. Llega la croata, está delante de él lo que hace es abrazarla y le da un beso sin su consentimiento. Entonces, y resulta que es su papá. Entonces aquí la situación va en que al señor lo arrestan por acoso sexual y empieza ahí un rollo también por esa situación. Pero era de alguien del podio hacia un deportista. O sea, hay muchísimas controversias, muchas bastante tristes. O sea, las Olimpiadas realmente fueron, la palabra para describir yo creo que las Olimpiadas fue polémico. No sé tú qué opinas. Pues así está el título. Es que... Y así como hubieron polémicas muy fuertes como las que me acabas de mencionar, hay una muy interesante que fue justamente la inclusión del breakdance. Que por lo que yo investigué, quitaron de esta categoría de los deportes el karate, introdujeron el breakdance. Yo no, o sea, está bastante interesante la propuesta que hicieron porque es algo nuevo. Y así como ya se introdujo el parkour como tal, que es un deporte, dije, pues a ver qué tal. Y de ahí sale otra polémica que es de una competidora australiana, me parece, ¿no? Que eso también dejó mucho que hablar por la manera en cómo bailaba. Y eso es como que un poco más, no sé si decirlo tonto, porque mientras varios atletas estaban dándolo todo por realmente ganar una medalla, por estar ahí, la situación es que esta señora llegó a los Juegos Olímpicos porque no había nadie quien regulara el breakdance de donde ella venía, y entonces ella lo hizo por sí misma, y ella se metió, así como de, yo puedo porque yo lo digo. Y pues todas las burlas que le llegaron fue porque la gente no sabía, en sus palabras, apreciar su habilidad. Ok. Y tú te quedas, está bien. Y seamos sinceros, no todos practicamos todos los deportes, ¿no? Hay unos que nos gustan mucho, estamos al pendiente, pero también no nada más porque la población en general no sepa lo que tú entrenas, no significa que puedas hacer lo que tú quieras. Y como es un deporte relativamente nuevo dentro de las Olimpiadas, pues no sabemos realmente cómo evaluar su, ¿cómo decirlo? ¿Su habilidad? Una habilidad como su... Cuando ¿Capacidad? Como que su capacidad dentro de ese deporte. Es que sí me llamó mucho la atención que ahora pusieran breakdance. O sea, ¿cómo evalúas eso? Y es que... ¿Cómo compites con eso? Está curioso. Sí, está como curiosito porque usualmente... O sea, ojo, esto no es hate. O sea, voy a hacer como lo que estoy pensando ahorita. Si a mí una persona llega y me pregunta, ¿para ti qué es el breakdance? Lo primero que me viene a la mente y que me va a salir de la boca es que es un baile, no un deporte. Entonces, digo, a lo mejor para algunas personas chance y digan, no, pues sí, ya es un deporte, ¿no? Necesitaría yo investigar más sobre eso. Pero si a mí me dicen eso, pues yo voy a pensar que es un baile. Entonces, a lo mejor si dicen, ojo, el baile, la danza, cualquier tipo de danza es un arte y no un deporte. Hay una línea entre el deporte y el arte. Son parte de la cultura, sí. Son constructivas, sí. Pero a mi punto de vista, el mío, el de Li Jun, una cosa es un deporte y una cosa es un arte. Es que no es lo mismo. Entonces, para mí, a lo mejor a mí no me cuadra el que haya breakdance ahí, porque de nueva cuenta yo pienso que es una danza, es un baile.
Ujú. Entonces, si a mí me dicen, va a haber baile en los Juegos Olímpicos, es como, pues en la ceremonia de inauguración o la de clausura, pero si me lo dicen por competencia es como de, ¿eh? Pido la palabra porque tienes toda la razón. Y aquí es donde vamos a este punto. Entonces, si meten breakdance, ¿por qué no está el ballet en los Juegos Olímpicos? Porque bien lo mencionaste, es algo más artístico, no deportivo. ¿Por qué no es lo mismo que la gimnasia, ni la gimnasia rítmica? Porque la gimnasia, para empezar, sí nació en Grecia y porque ha tenido este tipo de modificaciones, pero es donde se implica más el cuerpo, no se implica la expresión artística. Por esa razón el ballet no es considerado en los Juegos Olímpicos, porque no es un deporte, es una disciplina distinta. Uh-huh. A lo mejor puede haber otros que digan, no, es que sí, es un deporte. Está bien, es respetable. Pero pues sería como algo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Como de, pues, ¿qué está pasando? Uh-huh. Por ejemplo, si nos van a introducir el breakdance, entonces, por lo menos yo no sé si de manera anticipada el Comité Olímpico de Francia dio a conocer justamente esa decisión de que va a ser partícipe el breakdance por esto y esto. No sé si haya pasado, o sea, si pasó, entonces es una falta de conocimiento de mi parte, pero si no lo hizo, entonces pues debieron de haberlo hecho, ¿no? Porque a lo mejor si la gente vio breakdance ha de haber dicho, ¿qué haces esto acá? Ajá. ¿Qué pasó? Sí, como que nos sacó ¿De qué me perdí? mucho de sorpresa. Y para irlo adelantando, no hay que compararlo con el patinaje artístico también, No. porque ese es un deporte que se apoya en una disciplina artística, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener bien esa diferencia entre lo que es un deporte y una disciplina artística. Y el breakdance, yo no creo que sea ni tanto una ni otra. Pues a lo mejor podría estar en un intermedio. Un conocedor de breakdance nos podría decir mejor casi como... Mándenos mensajes. Sí, o sea, sí podemos ser parte de las Olimpiadas por esta razón. Entonces, pues ya tendremos como la información. Pero ¿cómo se evalúan? Pero, ajá. ¿Quién gana y quién pierde? Por favor, explíquenme eso. Ajá, exacto. ¿Cómo se podría evaluar? ¿Cuáles son como los puntos para tomar en cuenta? Así como digo, vamos a calificar esto. Pues dice, pues entonces ahí sí ya le entiendo. Ya. Pero que haya información, porque si no hay, pues ¿qué pasó? Sí, porque por ejemplo en el patinaje artístico sí toman en cuenta tu rutina, toman en cuenta la canción que tú eliges, pero lo que realmente te califican es cómo llevas a cabo las técnicas, las poses, cómo te desarrollas durante tu presentación, no tanto en cómo la presentas. Exacto. Esa es la gran diferencia. Y en el breakdance, quieras o no, sí estás demostrándote sin técnicas. A menos que sí hay técnicas, ¿no? Por ejemplo, en los b-boy. Sí, creo que sí. En la manera en cómo bailan el hip hop. Pero hasta eso, no sé. Siento que estaría muy interesante seguirlo investigando. Sí, eso sería interesante. Bueno, pues como podrán haberse dado cuenta, hasta ahorita estamos abarcando Juegos Olímpicos a nivel internacional. Como podrán darse cuenta, nosotras procuramos darle como las polémicas, más polémicas, de no solamente de la inauguración, sino de los juegos en general. Y son bastantes, y siento que potencialmente se nos están escapando muchísimas más. Pero ahora, vamos ya nuestros deportistas viajan a México, llegan a México y se nos van para atrás. La CONADE, que es la federación encargada de los deportistas acá en nuestro México lindo y querido, algunos deportistas les retiran las becas, otros, por ejemplo, o hay un competidor que se llama Ramón Garrido, él desafortunadamente tuvo que desembolsar de su propio bolsillo 5 millones de pesos. O sea, mis hermanos, si a duras penas puedo juntar 10,000 pesos, ¿de dónde voy a sacar 5 millones de pesos para poder viajar y cumplir mi sueño de participar en unos Juegos Olímpicos? Él tuvo que desembolsar ese dinero para que pudiera participar. ¿Por qué? Porque la CONADE no volteó a verlo y decirle, oye, vamos a capacitarte, vamos a patrocinarte, vamos a darte la lana para que te puedas ir. No. La CONADE se entera de él cuando él da este comunicado de
tuve que sacar de mi propio bolsillo para comer, para transportes, para hospedarme, para absolutamente todo, y la CONADE no me apoyó. Ahora hay otra que es Alejandra Valencia, que ella denuncia en redes sociales que le redujeron su beca tras ganar una medalla. Y la CONADE y Ana Guevara, que es la encargada, la presidenta de esta, que le responde y le dice, pero si tú eres la atleta con la que más invertimos, o sea, ¿de dónde estás sacando esa información? Y es como, pues sí genera como cierta duda al decir, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿sí le están pagando? ¿No le están pagando? ¿Le redujeron? ¿No le redujeron? Porque a lo mejor puede que la CONADE haya dicho la verdad o puede que haya respondido eso para no generar polémicas, para darle aire a la competidora. O sea, no sabemos qué estaba pasando. Pero lo que sí les podemos decir de este lado de México es que hemos visto que muchos de los deportistas que hay no están teniendo el suficiente apoyo. Ahora, por ejemplo, ¿qué está pasando con el programa de Hexatlón? En las primeras temporadas, muchos de los competidores que pasaban ahí eran deportistas olímpicos. Y muchos de esos deportistas, justamente por, no sabemos si sean las condiciones o la estructura de ahí, de cómo hacen esto, o sea, realmente no sabemos. Pero lo que sí se ha visto en cámaras es que muchas veces estos deportistas se lesionan, se desgarran algún músculo, se golpean la cabeza, hay unos que han sangrado de manera muy brutal. Y es que o sea, ser deportista sí, no es fácil, no. como bien mencionas. Y justamente el programa lo que hace es poner a competir a deportistas de diversas ¿Disciplinas? De diversas disciplinas, exacto, y ver quién gana el money. Los dividen en equipos, todo el rollo, va más o menos hacia el programa. Ojo, no es hate al programa, o sea, estamos dando el contexto de lo que pasa en el programa. Mucha gente lo que empezó a especular para las Olimpiadas de 2020, que se celebran en Tokio 2021, debido a la pandemia, muchos ya sabemos, ¿qué pasa? Que la mayoría de los medallistas no traen a casa una medalla, sino que les va mal. Y algunos de esos deportistas salen de ese programa. Entonces lo que mucha gente hace alusión es que están saliendo de un programa lesionados, lastimados, cansados, asoleados, o sea, todo lo que viven en ese programa, y eso es lo que hace alusión a que por eso no están trayendo medallas, porque los deportistas vienen mal y al estar en el programa pues no pueden entrenar debidamente a la disciplina que les corresponde. Entonces, esa es lo que hacen alusión también a que en los Juegos Olímpicos pasados no traen una medalla, porque no venían ni descansados ni entrenados a lo que iban. Y es que seamos honestos, la verdad, por ejemplo, aquí en México no se le da la suficiente atención e importancia a lo que es el deporte. Sí, nos dan áreas recreativas, sí, como sea, pero insistimos en que la CONADE no les da el realmente apoyo que realmente necesitan. Por ejemplo, hubo un caso con la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, que dijo que cuando la expusieron de que no quería darle los apoyos a las de natación artística, creo que sí. Que son unas mentirosas, que siguieran vendiendo Tupperware a Avon. Porque así como el caso del chico que mencionaste, ellas tenían que vender y buscar dinero de como sea para poder participar en otras competencias, no solo las Olimpiadas, sino otras más pequeñas. Como no recibían el apoyo, lo dieron a entender, lo expusieron y dijeron que no, que son unas mentirosas. Que sigan exponiendo su cuerpo, que vendieran trajes de baño, Tupperware y Avon, para que ellas pudieran pagarse eso. Lo que conlleva el transporte, lo que conlleva pues el entrenamiento también, porque pues hay entrenadores, o sea, es todo un conjunto de personas, no solo es el deportista, no lo vas a aventar y ya, es todo un equipo de preparación. Y eso también, quieran o no, afecta a las familias de los deportistas, que son los que terminan soltando más lana. Pues sí, porque no es como que, ay, tengo como 10 millones en mi cuenta, pues voy a agarrar unos 5 millones y me voy yo solito. No,
Y vivimos en México, donde el salario mínimo, o sea, no, ni siquiera alcanza. O sea, tendrías que tener como 3, 4, 5 trabajos al mismo tiempo. Y aún así, a lo mejor y ni llegas a los 5 millones en un año. No. Si llegas a juntar 5 millones, por lo menos 1 millón, a lo mejor te tardas como unos, ¿qué? De 5 a 10 años. Es que es... Bueno, es que también depende de tus gastos. Y también depende de cuánto puedas estar dispuesto a sacrificar para seguir en ese deporte, porque no siempre vas a estar ganando. Como decimos, por ejemplo, en el caso de Ale, sí le redujeron lo de su beca, pero por lo menos recibía beca. ¿Qué pasa con los otros deportistas que nada? Exacto. O sea, no son reconocidos, ni los patrocinan, ni nada. Ah, pero ¿qué tal la selección mexicana de fútbol? Porquería de cosa, y aún así ahí está la gente apoyándolos, y la verdad es que es muy triste, porque esa desigualdad que hace que por eso no destaquemos, no sigamos, no avancemos. Exacto. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre un deportista mexicano cuando llega a su país y un deportista de su debido país, que no es México, llega a su país? Bueno, por ejemplo, Filipinas. Si tú eres medallista y llegas a tu país, ¿qué te dan? Un depa, cool. Comida gratuita de por vida, eso dicen algunas lenguas. Por ejemplo, Hong Kong, les dan más de 5,000 pesos. España, un poco más de 10,000. Corea del Sur, los que son hombres los eximen de servicio militar, algún departamento, viajes, autos. Polonia, departamentos, vacaciones. Indonesia, casa, unas vacas, ¿por qué no? Es que las vacas. Ándale. México, nada. Ni un gracias. A lo mejor sí un gracias, pero por parte de... En redes sociales, y eso muy, muy a la fuerza. Pero es muy curioso, porque es más fácil que un deportista reciba un agradecimiento de alguien que se encuentra en la calle, que a lo mejor de sus propios encargados, hasta de su familia, puede recibir un agradecimiento que como tal, por ejemplo, de la presidenta de la CONADE o de alguien que sea parte de él. No es imposible, ojo, no es imposible, pero yo siento que es más fácil que se dé así. O sea, México es más fácil que se una entre pueblo y agradezca y apoye a que lo haga alguien de los altos mandos. De los que se supone que lo tienen que estar apoyando. Sí. Y veámoslo solo así. ¿Cuántas televisoras nos dijeron los resultados? ¿Cuántas medallas ganamos en México? No de los Paralímpicos todavía. De los Juegos Olímpicos, ¿cuántos creen que ganamos? ¿Quién realmente lo dijo? ¿Quién realmente salió en la tele, dio un comunicado? Estos fueron los atletas que ganaron esto. No sé si AMLO en sus mañaneras lo haya dicho. O sea, yo sé que no, pero no sé si eso se haya visto. Quienes realmente nos hicieron saber los resultados de los medallistas aquí en México fueron nada más y nada menos que las redes sociales. Los TikTokers, influencers, incluso en Facebook. O sea, me llegó más rápido la notificación de una amistad en Facebook diciendo, estos fueron los finalistas de México que trajeron estas medallas en segundo o tercer lugar, que un noticiero. Ahora, por ejemplo, acá en una página, por ejemplo, se da a entender que solamente se ganaron en México 5 medallas de 3 disciplinas, que es tiro con arco, clavados y boxeo. Por ejemplo, en Río 2016 se ganaron las mismas cantidades de medallas. Eso se dice acá. Por ejemplo, acá nos aparece una tablita donde dice que Estados Unidos ganó en total 126 medallas. En segundo lugar está China con 91, Japón tercer lugar con 45, Australia con 53, Francia con 64
Y México está en el lugar número 65 con 5 medallas. Entonces ahí también no solamente es el rendimiento de los deportistas, sino también del apoyo que recibe. Ujú. O sea, no es lo mismo. Por ejemplo, estábamos viendo acá mi estimada Jason y yo un video de justamente una creo que es entrenadora mexicana, Ah, sí. que justamente se va a entrenar a Japón para conocer, a Japón, En a China, a a China. China, perdón, para conocer justamente cómo es que ganan medallas, qué está Sí, pasando, pues es que cuál es la diferencia, y llega allá y resulta que es un mundo completamente diferente. porque el deporte es de Estado, es algo, realmente el Estado te adopta y Ujú. dice, tú quieres ser deportista, vas a ser deportista y vas a vivir por el deporte, esa es la cuestión. Ahí está la cuestión, o sea, realmente es como cuando tú vas a pedir trabajo a algún lugar, o sea, tú trabajas de eso. Por ejemplo, si yo quiero ir a, no sé, a un cine y quiero trabajar en el cine, entonces pues trabajo en el cine y vivo con el sueldo del cine, pues así son ellos. Quiero vivir del deporte, entonces voy a trabajar del deporte. Y el gobierno te apoya completamente para que tú vivas de eso y tú trabajes en eso y te entrenes en eso y dediques tu vida en eso. Ujú. Y por eso de ahí sí salen las medallas, porque ahí sí está el apoyo. Exacto. Recordemos que el deporte no es como cuando vamos cada domingo con los tíos a jugar fútbol aquí cerrando la calle y terminando nos echamos unas chelas, No. empezamos a comer los tacos. No, es una disciplina. Cualquier deporte es una disciplina por muy fácil que parezca y requiere de muchos sacrificios. Exacto. Entonces, no cualquiera, hasta eso, no cualquiera puede ser un deportista. Uh-uh. Requiere de demasiado apoyo económico, psicológico, de condicionamiento físico. Así que el hecho de que hayamos ganado tal vez una que otra medalla es nada más y nada menos que por nuestros deportistas, por todo su esfuerzo de ellos, porque por parte de, tristemente, nuestro gobierno, deja mucho que desear, la verdad. Sí, y honestamente todo el pueblo mexicano lo sabe, y todo el pueblo mexicano lo vio, lo vivió, lo presenció, lo sabe, lo conoce y lo dice. ¿Por qué no? Porque, o sea, todo el mundo realmente lo expresó de, ¿saben qué? Esto no está funcionando, esto está mal, así no va, y así Insistimos, o sea, estamos. afortunadamente existen las redes sociales que nos ayudan a informarnos de la otra cara de la moneda, Exacto. porque los medios de comunicación no quieren que sepamos ni siquiera de esto, Mm-mm. de algo que es tan sencillo, el Es como apoyo el del COVID. deporte. Ujú. O sea, mucha de la información del COVID y de las cepas y todo eso realmente no lo pasaron las televisoras. Hay algunas que sí, porque realmente todavía hay noticieros que sí te dicen la noticia con crueldad y con información y con todo y sin censura. Porque sí hay todavía, afortunadamente. Pero también hay otros que no. Entonces, pues la mayoría de esa información salió de esos noticieros y de dónde más, pues de las redes sociales. Entonces, pues así va la situación. Este fue el tema de este capítulo. Las Polémicas, polémicas más Olimpiadas sonadas. 2024. Recuerden que toda la información que sacamos se las vamos a dejar en la descripción. Sí, sí. Para que también se informen, conozcan un poquito más, después nos manden un mensaje, oigan, se equivocaron en esto, por supuesto que sí. Sí. Hubo una situación, ¿no? ¿Recuerdan que el episodio pasado les dimos un spoiler? Sí. Bueno, como este fue un episodio especial, no podíamos seguirlo posponiendo debido a ciertas circunstancias, decidimos que vamos a seguir con ese mismo spoiler, así que por esta ocasión no va a haber no va a haber poemita. No, no. Pero el poema que fue el spoiler que les dimos la vez pasada, ahora sí, 100% es el spoiler de nuestro próximo capítulo. Entonces, por ahí, si no recuerdan, regresen al capítulo anterior, escúchense el poema. Ya saben que lo pueden encontrar también en mi libro, La vida y sus emociones, antología de historias y poesía. La pueden encontrar gratuitamente en Wattpad. Y
pues con esto cerramos el episodio de hoy. No. Esperamos. Tengo No, otra ¿cómo que no? noticia, tengo otra noticia. A ver, Pérez. A ver. Tenemos canal en YouTube. Tenemos canal en Sí, YouTube. tenemos canal en Tenemos canal en YouTube. Sí. Se le estaba pasando al Se me estaba pasando. ¿Cómo vamos a promocionarlo si no dice? Es que sí va hasta el final, pero bueno. Perdón. Pero bueno, no, sí, está bien, está bien. Bueno, qué bueno que lo menciona. Ya también nos pueden encontrar en YouTube. Así es, efectivamente. Entonces, ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Nos pueden encontrar en Insta. Como cafecito-con-lizun. Y en TikTok nos pueden encontrar como cafecito.com.lizun. Y en YouTube nos pueden encontrar como Cafecito con Lizun. Y ya está. Y ahí está. Ahora sí Así que nos están escuchando en su plataforma de preferencia. nos pueden escuchar en Spotify, Amazon Music y ahora en YouTube. También. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Y mi estimada, prepare la tacita que nos despedimos. Ahora sí, ¡chao!